Santiago. Así que vamos a comenzar con usabilidad web, la guía básica de supervivencia. Santiago, si quieres dejar tu Twitter para que la gente te siga, etcétera. Sí, mi Twitter es @santitonelli, con Tonelli con doble L. Y bueno, cuando queráis comenzamos. Pues nada, comenzamos. Animaros a hacer preguntas y al final yo le pasaré las preguntas a Santiago. Así que pues nada, te cedo la palabra, Santiago. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Isabel. Pues primero, muchas gracias a todos por concurrir al webinar que estamos presentando hoy. Como les he dicho, soy Santi Tonelli, soy cofundador de usuarios.com, que es una plataforma de test de usabilidad por medio de preguntas y acciones. Y por otro lado, soy director de Mokuto Concept, que es una agencia online. Eh, Hace más o menos unos 20 años que comencé a trabajar en el sector retailer, en grandes tiendas y demás, en la parte escenográfica y en la parte de, más que nada, de producto. Y con el tiempo me fui pasando al campo digital y básicamente es mi actividad principal. La usabilidad para mí, para todos nosotros en usuarios, es un factor fundamental en una web. Y de hecho, nosotros no consideramos que una web sea una buena web si no es usable. Como tampoco consideramos a la web en sí misma como un elemento único, sino que pensamos que la web es parte de un ecosistema donde el usuario pues tiene muchísimas herramientas y muchísimos canales para poder interactuar con ella. Entonces, si la web es una herramienta y es parte de un ecosistema, debemos pensar en que hay otro tipo de cosas que ayudan a que esa web tenga muchísima mejor experiencia del usuario. Nosotros decimos experiencia de usuario y aquí estamos hablando de usabilidad. Partamos de la base de que la experiencia del usuario engloba a la usabilidad y no viceversa. La experiencia del usuario comienza por la utilidad, luego pasa por la usabilidad, luego pasa por el atractivo y luego pasa por la experiencia con la marca. Tenemos que fijarnos bien de qué va a ser útil o para qué es útil la herramienta que proponemos o la web que proponemos. Luego tenemos que ver bien cómo trabajamos la usabilidad, que hoy vamos a entrar en detalle en esto. La página además tiene que tener un atractivo, porque si no el usuario va a estar escasos milisegundos en nuestra web. Y la experiencia con la marca tiene que ser satisfactoria. Todos estos puntos son importantes para preguntarnos qué significa el segundo punto de la experiencia del usuario, que es la usabilidad. Como veréis, aquí les planteo dos ISO, ¿no? Dos estándares de la industria, y lo interesante aquí es ver que en ambos casos coincidimos en que lo importante aquí es que sea comprendido, aprendido, eficaz, satisfacción, usado. Vamos, que la experiencia del usuario, al englobar la usabilidad, nos hace pensar en que la usabilidad es simplemente algo que sea fácil de usar y comprender, y a su vez que sea atractivo. Con lo cual, aquí me gustaría mencionar a Krug, que es un pope de la usabilidad, que tiene un libro que se llama No me hagas pensar. Entonces, a mi criterio es bastante claro, ¿no? Si uno intenta no pensar cuando se enfrenta a una web, el usuario intenta no pensar, de hecho no piensa, lo que tenemos que hacer es darle todo lo más sencillo y lo más fácil para que el usuario pueda interactuar con nuestra web, ¿no? Un segundito, perdonen. Los beneficios de la usabilidad volvemos a tener en claro que son varios factores y todos van con la rapidez, las pérdidas de tiempo, el manejo y la intuición de la web, una clarificación de nuestros productos y servicios, hacer que el usuario confíe en nuestra web porque le explicamos quiénes somos, le explicamos muy claramente nuestros productos y servicios. Existen ayudas contextuales, por ejemplo, para que el usuario no se pierda en ningún momento en la web, y además hacemos las cosas atractivas. De esta forma convertimos en que la gente tenga una percepción positiva de nuestra web,
sumado a una percepción positiva de nuestra marca. Con lo cual, veréis que la usabilidad sigue muy ligada a la experiencia del usuario. Nuevamente volvemos a hablar de que yo no quiero pensar, entonces si la web me reduce la curva de aprendizaje, pues menos tiempo tengo que pensar, menos cosas tengo que ver, menos secciones tengo que entender y menos terminología tengo que adaptar o aceptar. Por otro lado, la usabilidad siempre va a devengar en menor coste de mantenimiento, mejores costes para la propia plataforma y además menor coste de soporte, porque si el usuario no necesita tanta ayuda y lo podemos remitir a las preguntas frecuentes de la web, ahorramos en soporte telefónico o soporte vía email. También disminuimos las tasas de errores, con lo cual un usuario que no comprende, por ejemplo, cómo nosotros llevamos el proceso de compra, no va a cometer esos 3 errores que se cometen siempre en la parte de checkout y va a poder completar su compra de forma satisfactoria, sin frustración. Por ende, aumentamos la tasa de conversión porque un usuario que entra termina comprando y eso termina siendo caja para nosotros. El usuario termina estando contento, con lo cual la experiencia con la marca es satisfactoria. Y además, nuestra imagen y nuestro prestigio de empresa queda en otro lugar. Por así decirlo, si un usuario se frustra porque no encuentra nuestra página en Google, luego de ello entra en la web y no comprende nada de la terminología que nosotros le decimos, luego de eso termina queriendo comprar y en la parte del checkout o la salida de la compra, el paso 3 del carrito, no puede hacer su compra, por ejemplo, porque los portes están mal devengados, pues la experiencia del usuario con respecto a nuestra web es terriblemente mala. Entonces, la experiencia con la marca, que es lo que ese usuario ha entendido, termina siendo también muy mala. Nosotros dividimos en este webinar en 25 los factores claves para la usabilidad. Como vemos, esos 25 factores claves los dividimos en 4 grandes bloques: accesibilidad, identidad, navegación y contenidos. En cuanto a la accesibilidad, bueno, la accesibilidad, a mi criterio, es uno de los factores de entrada clave que tiene, aunque casi todos a mi criterio son muy importantes, porque van hablando de distintas etapas de la entrada del usuario a una web, o del cliente objetivo, o del cliente. Entramos por la usabilidad, por la accesibilidad. En la accesibilidad, lo que tenemos que intentar es muy claro, que cualquier persona, sea de la condición que sea, con las barreras que tenga y demás, pueda entrar a nuestra web, se sienta cómodo, no tenga problemas ni barreras. Por eso tenemos que ser universales, nuestros mensajes, la estructura de la página, todo tiene que ser muy, muy fácil para ser usado por la mayor cantidad posible de gente. Y aquí vamos a entrar en tiempos de carga, en contrastes, en tamaños de textos, en imágenes y descripciones y demás. En la parte de identidad, lo que nos interesa es que la marca sea muy, muy clara y muy visible. La actividad, la localización, que le demos una confianza a ese usuario para que a la vuelta, cuando esté buscando nuevamente determinado producto en la web y encuentre nuestra marca, el usuario quiera clicar en esa marca y quiera volver a tener una excelente experiencia con nuestra web. La parte de navegación, vamos directamente a lo que les decía antes, no me hagas pensar. Steve Krug lo tiene muy claro y también Jakob Nielsen, que es otro gurú, bueno, es el primer gurú de la usabilidad. La navegación tiene que ser clara. Los objetivos de la página a nivel navegación son siempre muy, muy claros. Y la identificación de los elementos con determinadas etiquetas, con determinadas cosas, tiene que ser muy, muy claro. Ahora que entremos en detalle en cada una de estas partes, entenderéis por qué bien lo hacemos, ¿no? En cuanto a los contenidos, pues más de lo mismo.
Si mi contenido es malo y lo leo en forma transversal en un segundo, pues el tiempo en la web va a ser mínimo. Si doy contenido de muy buena calidad, priorizado, dividido, no en bloque continuo como un PDF, sino con saltos, con imágenes, con titulares, con negritas y demás, el usuario va a tener una lectura mucho más amena en nuestra web y por ende el tiempo en el sitio, el time on site, va a aumentar. Entonces, vamos a aumentar también la tasa que tenemos de time on site en Google, lo cual va a aumentar, evidentemente, la confianza que tienen otros usuarios en nosotros. Cuanto más tiempo gaste un usuario en nuestra web, mejor reputación tenemos. Y evidentemente la encontrabilidad, la facilidad de identificar la web, navegar, utilizar y demás, es otro de los puntos claves. Por lo cual, vamos a la primera parte de la accesibilidad y vamos a comenzar con el tiempo de carga. Pues aparentemente el tiempo de carga de una página web no es importante para mucha gente. Bueno, 1 milisegundo, 2 milisegundos. Amazon les voy a comentar que 1 milisegundo de demora, o sea, 1/10 de segundo de demora en la web de Amazon hace una pérdida de facturación total del 1%. 1/10 de segundo. Con lo cual vamos entendiendo un poquito más claro a cuál es nuestro usuario. Nuestro usuario es una persona sin ganas de perder el tiempo, que no tiene que dar la cara como una tienda, con lo cual se puede girar y se puede ir en el momento que le salga. No tiene necesidad de darnos explicaciones, con lo cual quiere todo ahora, rápido, claro y sobre todo ya. Entonces, nuestro tiempo de carga tiene que estar optimizado en la web. ¿Cómo lo optimizamos? Pues reduciendo el tamaño de las fotos, optimizando las fotos, optimizando la estructura. Si hacéis el Page Speed de Google, que es una herramienta que yo les recomiendo, test de velocidad de Google, lo podéis encontrar online y es gratuito, veréis cómo carga vuestra web y veréis el tiempo que tenéis de carga y qué elementos son los elementos a mejorar. No voy a entrar en detalle porque es bastante complejo, pero es una herramienta sumamente amena. La metodología que utiliza para medirla es muy simple. Lo que ocurre es que no en todos los casos esa optimización es fácil de realizar. Tenemos que trabajar con nuestro programador, si no sois vosotros mismos, trabajando con archivos htaccess, con robots.txt, con optimización de imágenes, bueno, toda una parafernalia técnica que quizá en alguno de vosotros conozcáis, pero en general este webinar no tiene esa intención de ir a un punto tan técnico, sino un punto más starting point, ¿no? Un punto de entrada. Les animo entonces que para el tiempo de carga el análisis lo hagamos con el speed test de Google. Este speed test, como les comenté, si no lo entendéis, se lo podéis enviar a vuestro programador y decirle, fulanito, tenemos que ponernos las pilas con el tiempo de carga. Otro aspecto importante, que esto viene ya desde el diseño gráfico, es el contraste texto-fondo, el contraste entre fondo y figura. En lo que se llama, en la pintura, normalmente tenemos un primer plano y un plano de fondo. Eso es lo mismo que hablamos aquí. El texto tiene que estar en primer plano. Entonces, si usamos un fondo azul y tenemos una tipografía en gris intermedio tirando a negro, sabemos que el usuario eso no lo va a poder ver. No lo va a poder ver una persona que vea bien. Imaginemos personas que tienen discapacidad visual. Menos aún. Con lo cual, el tema del contraste es bastante importante y no voy a entrar mucho más ahí. El tema del tamaño del texto es otro tema para mí fundamental, es key point. Y también los espacios entre caracteres y los interlineados de la propia página. Si nosotros apelmazamos todo el contenido en una parte muy fija, el usuario directamente no lo va a leer porque eso da pereza. Da pereza el hecho de que alguien no piense en que yo tengo que leer las cosas de una forma lógica. Entonces, tenemos que ir muy claros con el tamaño del texto,
los titulares H1, H2, H3 y H4 tienen que tener una importancia y tienen que tener otro tipo de carácter que el texto común de la web, con lo cual, si elegimos dos tipos de tipografía, una podría ir para titulares, otra podría ir para el contenido general de la web. Y la parte de interletrado y el espacio entre las líneas lo tenemos que también ver, con lo cual todo esto se puede optimizar desde vuestro CSS de la propia página web, o nuevamente podéis llamar a vuestro programador y decirle que lo cambie. Como sabéis, o deberíamos entender, uno de los factores claves para que Google nos encuentre mucho mejor, y por esto la usabilidad y el SEO se quieren mucho, es que todas nuestras imágenes tienen que ir con descripciones. Si no ponemos imagen 1, imagen 2, imagen 3, porque la gente no busca imagen 1. La gente busca, por ejemplo, usuarios analítica condos. Entonces, si yo tengo una imagen que se llama usuarios análisis condos.jpg y el usuario ha hecho una búsqueda de usuarios condos, automáticamente nosotros vamos a indexar por esa imagen. Si además el titular de la imagen es correcto y la etiqueta, o sea, la descripción, alt, es correcta, nuevamente tenemos un elemento accesible y nuevamente el SEO de nuestra página es como corresponde y está optimizado para SEO. Entonces, no cometáis el error que cometemos todos al principio de subir 24.500 fotos con nombre imagen 1, imagen 2, imagen 3, porque no las va a encontrar nadie. Además de eso, a nivel SEO es un error gigante, y además de eso, las personas con dificultades visuales no las van a encontrar. O sea, esa imagen que habéis optimizado o habéis hecho de alguna forma no tiene ningún sentido existir. Cuidado con eso. Luego el Flash. Bueno, la tecnología Flash, como conocemos todos, gracias a Apple ha perdido la batalla y puede ser muy bonita y con mucho movimiento, pero los dispositivos no entran dentro de Flash como corresponde. Sabemos, por ejemplo, que el iPad no usa Flash, iPhone no usa Flash, y la verdad es que es un componente que poco a poco va perdiendo mucha razón de ser. Solamente se utiliza para video streaming online y algunos sistemas de gestión. Con lo cual, Flash mínimo. Y para dispositivos móviles yo intentaría pensar que está prohibido. Otro error normal de todos los mortales que hacemos web es tener errores 404. Un error 404 es un error de página no encontrada. Muchas veces nosotros ponemos un link, por ejemplo, en la página de inicio de nuestra web, que va a una subpágina de nuestra web que estamos por crear en algún momento, así que dejamos el link con un hashtag, ¿no?, colgado, esperando que más adelante lo cambiemos. Pues nos olvidamos. Si ese link queda colgado sin una página que reciba el link, tenemos un error 404. Los errores 404, primero, están mal vistos para todos los buscadores, están mal vistos para la experiencia del usuario, y además son muy frustrantes, ¿no? Si ustedes me están dando un link y yo pongo un 404 o me olvido de ponerlo y va a un 404, el usuario como que no se siente muy bien. Entonces, primero tenemos que tener una página de respuesta que sea amena. Como, ups, lo sentimos, algo debe haber ido mal, rogamos, nos disculpes, pero vuelve a intentar con este enlace, o un mensaje que sea muy ameno para el usuario. Y por otro lado, con herramientas como Screaming Frog, que es una herramienta que es un crawler para webs, lo que hace es investigar todas nuestras webs, entre otras cosas nos busca todos los errores 404, con lo cual, antes de subir cualquier web que tengáis, le pasáis el Screaming Frog. Con ese Screaming Frog veréis qué errores tienen la página, titulares, etcétera, etcétera, y con eso lo vas a arreglar. Les animo que en Wondos veáis algunos webinars de SEO, de los seminarios de SEO,
porque explican muy claramente cómo se utiliza Screaming Frog. Es un programa, la versión gratuita investiga 500 páginas y para webs pequeñitas va muy bien. Con esto vais a cortar toda esa tasa de errores que hoy no sabéis cómo cortar, porque al no poder analizar una web con detenimiento, esto se nos puede pasar. Yendo a la identidad, que para mí es un factor, el segundo bloque de contenido, pero es un factor muy importante, el logo de nuestra marca tiene que estar visible. El logo de nuestra marca en la web no tiene que ser inferior a 250 píxeles de ancho por la proporción de altura, que puede llegar a ser 100 o 150, y lo digo porque con esa proporción vamos a dispositivos móviles que tienen un ancho de 250 a partir de 250. El logo tiene que ser claro, las frases que apoyen nuestro logo, como en usuarios mejora la opinión, se tienen que leer, ser legibles, normalmente no tienen que tener florituras, y la intención es que clarifiquen lo que tengamos para decir, no que entorpezcan lo que el usuario puede entender. No olvidemos que el logo siempre debe enlazar a la página de inicio. Con la sección que hacemos, vamos a darle al usuario más claramente nuestros objetivos. Nosotros podemos saber muy bien qué hacemos, pero el usuario puede no tener ni idea. Entonces aquí tenemos que clarificarle bien al usuario qué es lo que hacemos, por qué estamos aquí, qué es la marca, detallar detenidamente cada una de las tareas que podemos realizar, por qué nuestro negocio es de determinada forma. Este es el lugar donde vamos a hacer que el usuario tenga confianza en nosotros, sumado a la página de quiénes somos. ¿Con qué hacemos y quiénes somos? Pasamos de ser gente anónima a gente de confianza, con unos productos claros, con servicios claros, y donde el usuario entienda de un solo vistazo cuál es nuestra propuesta de valor y por qué nuestra propuesta de valor encaja con nuestros perfiles. ¿Por qué Santiago Tonelli puede explicar usabilidad? Bueno, porque Santiago Tonelli ha hecho esto y esto para saber hoy lo que les está explicando. En esa unión del qué hacemos y el quiénes somos, pues tenemos ambas cosas. Si lo apoyamos con una mini biografía del equipo gestor, si nosotros mostramos nuestra localización y teléfono y mostramos que tenemos una oficina donde alguien puede venir a devolver ese producto que no le gustó, o puede llamarnos por teléfono y, bueno, tener una charla con algún representante de ventas, cosa que muchas veces no ocurre en una web. Todo eso induce al usuario a acabar una compra y a entender la importancia de nuestra marca. Por otro lado, los 5 primeros segundos que tenga un usuario en nuestra web son determinantes y eso marca el tiempo en el sitio, eso marca lo que se llama, que es CTR, que es click-through rate. O sea, si yo clico en un enlace de Google que salió en las primeras 10 posiciones o 20, eso me lleva a una web que habla de la misma temática de usabilidad y me quedo leyendo porque hay cosas que me interesan, aumento esos primeros 5 segundos a un tiempo en sitio, eso a Google le viene muy bien y vamos a aumentar puestos. El usuario se queda más tranquilo porque lo que quería buscar lo encontró y nosotros podemos llegar a conseguir o un lead, que es el contacto de este usuario, una compra, o que el usuario se quede con nuestra marca y vuelva. Si nosotros explicamos claramente todas las propuestas anteriores, contacto, localización, quiénes somos, servicio, qué hacemos, importancia, etcétera, 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 todo eso va a venir a favor nuestro. Una recomendación que ocurre mucho. Nosotros utilizamos muchísimos sistemas online, compramos plugins, contratamos gente y demás. Pero creo que a todos les habrá ocurrido alguna vez, igual que a mí, que habéis encontrado que al final de la compra, si tenéis algún problema, todo se maneja por email. Y no hay ningún teléfono. Y la empresa está en algún sitio de India. ¿Cuánta gente o cuántas veces habéis hecho esta compra y cuántas veces hoy pensaríais
hostia, pero no tengo un teléfono. Y el contacto va a ser con una diferencia horaria de por lo menos 6 horas, dependiendo en qué parte de la India esté también. Esta gente no me termina de dar confianza. ¿Cuántas veces habéis tirado para atrás una compra? En la última parte, porque los datos de contacto no eran claros. Pues yo últimamente casi todas las que voy a hacer. Si el contacto es solamente por email, ya no compro. Si la empresa está en Kuala Lumpur y no me da el, la importancia, el trust que yo necesito, o sea, la confianza necesaria que yo necesito, no compro. Si los productos no están claramente definidos, no hay un sistema de una política de devolución claramente definida, yo no sé cómo me van a devolver el producto y demás, no compro. Entonces, todo esto, si a mí me ocurre como usuario, no me quiero imaginar a vuestros usuarios. En cuanto a la navegación comenzamos nuevamente con el modelo de Crew, no me hagas pensar. Los animo a que busquéis No me hagas pensar online, lo encontraréis tanto en formato PDF, que cada cual sabrá lo que hacer, como también lo encontraréis en Amazon, y la verdad es que es un libro muy, muy ameno, tiene 210 páginas y se puede leer en 4 horitas, y la premisa es esa. Se los recomiendo y no les voy a hacer una explicación ahora de todo lo que dice el libro, pero hay varias premisas. La navegación o el menú principal, evidentemente, tiene que ser áreas claras, sin un exceso de relevancia de palabras que nosotros creemos que el usuario va a encontrar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro menú, inicio, servicios, productos, trabajo y contacto, quizá el literal, o sea, el nombre de trabajo, no tendría que ser trabajo, sino ofertas de trabajo o trabaja con nosotros. Entonces, no le hagamos pensar al usuario. Si sabemos que el usuario se clic en trabajo, pongamos trabajo. Si sabemos que el usuario puede hacer clic en ofertas de trabajo, pongamos ofertas de trabajo. ¿Cómo lo veremos eso? Bueno, en usuarios nosotros los invitamos a hacer un test con usuarios reales y el usuario real, este tipo de cosas, nos la puede decir en base a preguntas o en base a acciones. Una acción sería, entra en la web de X marca y trata de buscar trabajo. Ahí sabríamos bien qué literal, o sea, qué palabra exacta es la que el usuario necesita para identificar esa sección. Este tipo de test son muy sencillos de usar, son muy sencillos de hacer, no conllevan un alto coste y por otro lado, los podéis hacer vosotros mismos en algún punto. Simplemente teniendo sentido común. La usabilidad, aunque parezca que no, es un 70% de sentido común y un 30% de métricas, de herramientas y de otro tipo de cosas. Los links, los botones, pues que no tengamos 450 links porque pensamos que eso mejora nuestro SEO, es una muy buena idea. ¿Cómo sabemos que hay un exceso de links? Y si tenemos 85 links salientes de una página, tenemos que darnos cuenta. Nuevamente con Screaming Frog sabemos qué cantidad de links tenemos en una página y yo no recomendaría tener más de 6. En cuanto a los botones, un menú bien jerarquizado, bien cortado, un botón claro, un color claro, si todo algo tiene un color rojo o violeta o azul para los links, los botones tienen que ser del mismo color, porque de esa forma tenemos una consistencia visual y la navegación es clara para el usuario. Si los títulos no son clicables, pues no pueden ser ni azules ni demás, porque los títulos no nos van a llevar a nada. Entonces el usuario tiene que identificar el link, tiene que identificar los literales, tiene que identificar los titulares y tiene que identificar el contenido. No hay más. Evidentemente, nuevamente, el logo tiene que ir a la página de inicio, porque de esta forma el usuario, si se pierde, ya sabe a dónde va. Nielsen nos habla de que los links para él son de color azul. Los invito a ir a la página de Jacob Nielsen y el Nielsen Group, que es una barbaridad de grande, con una newsletter muy completa sobre usabilidad. Y el viejo Jacob sabe bien de lo que habla. Evidentemente, un usuario que entra a una web
y todos los links son azules, como ocurre en distintas páginas, inclusive en Google y demás, pues el usuario lo clica con mucha más facilidad. Si el link está subrayado, también. ¿Cuál es el problema? Bueno, a nuestros diseñadores esto le va a parecer asqueroso. Entonces tenemos que buscar el punto donde visualmente es interesante y el usuario lo reconoce. No nos olvidemos o no seamos pretenciosos si pensamos que todo el contenido de nuestra web está a un golpe de clic, porque eso es mentira. Así que si podemos ayudar a nuestro usuario con un buscador, mejor que mejor. ¿Mm? De esa forma todo será encontrable. Yendo a la parte de contenidos, vemos algo bastante claro, y es el formateo del contenido. Algo que habla Nielsen bastante interesante. Hay un capítulo de Nielsen Group que habla del PDF. Nosotros pensamos siempre que si el usuario se aburre de leer, le ponemos un PDF allí al lado para que, bueno, para que aumente su información si no le fue suficiente. Esto realmente está bien planteado, pero es erróneo. Nosotros deberíamos estructurar mucho mejor nuestro contenido en la web, con encabezados claros, dividiendo, por ejemplo, un texto de 4 párrafos en un formato de doble columna, con negritas en las palabras clave, que nosotros consideremos clave no solamente para SEO, sino para el usuario, con links de referencia a otras páginas si son necesarios, con highlights o con lugares destacados para que el usuario pueda encontrar información relevante, y con determinados puntos donde sintetizamos esta información. El usuario normalmente en una web de forma transversal, saltándose palabras lo más rápido posible para no perder el tiempo, y si esa información es relevante, luego vuelve con una segunda lectura. Esa segunda lectura es fundamental para que descargue nuestro PDF, compre nuestro producto o vaya a la próxima página. Con lo cual, la información tiene que ser a primera vista y tiene que ser jerarquizada. Nuevamente, si los colores de nuestra página tienen los links de un nivel, los títulos de un nivel y demás, eso lo tenemos que llevar por toda nuestra web. Y eso va a ser una consistencia dentro de nuestra web a nivel visual, en tanto colores y estilos. Siempre la misma tipografía en titulares, siempre la misma tipografía en el contenido P, que es el contenido de párrafos, siempre la misma tipografía en el menú. No hay que cambiar de colores y demás en cada sección. No hay que cambiar la tipografía en 10 lugares porque veamos que a nivel diseño está muy bien. Tenemos que ser consistentes y bien claros. Por otro lado, y yo les recomiendo muchísimo, la reducción de cualquier tipo de pop-up. La parte de anuncios, pop-ups, así sean los pop-ups que se utilizan en WordPress laterales para hacer ayuda en tiempo real. Cuidado con este tipo de cosas, porque a mí como usuario, y es una opinión personal, me fastidian horrores. Que siempre tenga algo que cambiando de página, pum, salte y demás. Si utilizáis pop-ups y tenéis un buen programador, los invito a que cojáis y veáis, por ejemplo, de cachear el pop-up para que una vez que ya entré no me salga 700.000 veces, porque ya lo vi. Hagamos algo tipo la ley de política de cookies, que una vez que sale ya no lo vuelvo a ver. Y hasta que no borre mis cookies no va a salir. Les recomiendo que los pop-ups, poquito. Negritas, titulares y otros elementos son fundamentales, básicamente para la información a primera vista. Así que los animo a utilizarlo no solo para SEO. En uno de los cursos que hemos hecho de usabilidad y de SEO, una de las preguntas claras era si el SEO no se pelea a la usabilidad en cuanto a los contenidos. Si habéis hecho algún curso con Wondos o en otras plataformas de SEO, veréis que Alex y Carlos todos los tiempos los van a invitar a hacer posts de 500 palabras con 2 imágenes y un vídeo, lo cual es totalmente correcto. Pero, por otro lado, si nosotros queremos tener una página optimizada para los usuarios, tenemos que medir bastante que ese contenido sea un contenido
no solo de calidad, sino que esas 500 palabras no redunden y no sean contenido poco relevante o de paja en el medio, digamos, ¿no? Contenido que no sirva para nada y que lo que haga sea llenar espacios. Que al usuario eso, en definitiva, le va a molestar mucho. Entonces, lo que les recomiendo es que tratemos de balancear el SEO y la usabilidad para armar posts de calidad, donde partamos de posts de 300 palabras y a mí como usuario me interese leerlo por la propia identificación de las palabras que veo, por poder tener una vista transversal clara, porque las imágenes me gustan y me siento cómodo y me clarifican información y no son de stock image y puestas así porque nuevamente van a indexar y le he puesto etiqueta alt y estoy buscando SEO puro y duro, sino que a nivel usabilidad tengo que balancear eso y tratar de hacer un contenido de mucha más calidad de lo que yo pensaba. Entonces el SEO no se pelea con la usabilidad, sino se balancean, y eso es lo importante. Y algo que está clarísimo también de SEO y de usabilidad es que si mi URL, ¿no?, se llama usuarios.com barra y comenzamos con un URL con símbolo de pregunta P y demás, hombre, eso no es encontrable, no es usable, nada. La URL debería ser usuarios.com barra servicios, usuarios.com barra productos, usuarios.com barra productos barra checkout 1 o compra 1. De esta forma, el mismo resultado que vemos en Google lo veremos en nuestro navegador y eso nos dará muchísima confianza de parte de los usuarios, mucha más encontrabilidad y, bueno, como les decía, el tiempo en site va a ser mucho mayor, la gente se va a sentir más cómoda y demás. Bueno, con todo esto, que todo está sintetizado en nuestro ebook, en la página de usuarios.com, os podéis inscribir y podéis descargarse, no, dejar el correo y nosotros a partir del lunes, hoy a la tarde, lunes, comenzaremos a enviar nuestro ebook de usabilidad para principiantes. Veréis que todos estos puntos están desarrollados, que cada una de las partes está totalmente comprendida y además la visión es una visión un poco más pausada, que en estos 30 minutos, 40 minutos, si bien intentamos condensar, bueno, evidentemente hay cosas que se nos pueden pasar. Espero que hayáis disfrutado de nuestro webinar. Nosotros, desde usuarios, estamos felices de lanzar nuestra versión beta de cara a agosto o septiembre, que podáis testearla, que podáis entender lo que hacemos y, bueno, ahora damos paso a las preguntas que Isabel moderará y veremos en qué los puedo ayudar. Muy bien, gracias Santiago. La verdad es que esta introducción ha sido muy interesante, aunque al final sabe a poco porque te quedas con ganas de más. Pues nada, tengo varias preguntas para hacerte de los usuarios. Bueno, Ana nos ha escrito al principio del webinar que si podrías repetir el nombre del programa de Google al que te has Sí, claro. referido. Sí, el programa de Google, les voy a decir exactamente, les voy a decir la URL ahora. Eh, si lo quieren buscar online, la búsqueda es Google Speed Test y se llama Page Speed Insights. El Page Speed Insights de Google es lo que yo les comentaba. Y entran directamente en developers.google.com /speed /PageSpeed Insights y vais a encontrar básicamente un campo de búsqueda que les permite analizar la web. La información les digo que no es de lo más fácil de entender a primeras, pero Google les da en cada uno de los elementos una ayuda contextual para que podáis entender de qué va. Y si no lo entendéis, si tenéis programador que trabaja con vosotros, se lo enviáis para que se busque la vida. Pero ya lo debe conocer. Perfecto. Así que si queréis, PageSpeed Insights.
Muy bien, por aquí tengo otra pregunta de Roberto, que comenta que según Google Analytics, un porcentaje muy alto de los visitantes a su web solamente tienen un tiempo de permanencia de 3 o 4 segundos. En este tiempo, a su parecer, es imposible que el visitante pueda ver o apreciar el contenido, ni la usabilidad, ni la oferta, ni nada de lo que se está hablando en términos de usabilidad. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo puedo solucionar esto? Mi web, en lugar de atraer, parece que repele a los visitantes. Es una sensación de impotencia indescriptible. Bueno, inicialmente primero te voy a decir que no eres el único que le ha ocurrido esto, así que no te sientas solo. A todos los que nos dedicamos a esto muchas veces tenemos el mismo problema. Destripar el problema a ciencia cierta inicialmente sin tener analíticas de tu web, sin poder hacer un test de usuario mínimo, es complicado. La pregunta puede ser varias. Por ejemplo, tú estás posicionando una palabra clave que el usuario interpreta que puede ser un click-through rate, o sea que puedo ir directamente al contenido que me interesa, pero ese contenido realmente no está. O no es así como lo planteaba. Entonces, quizá yo estoy buscando un PDF de algo, o estoy buscando una determinada palabra clave que aparece, que tú has indexado bien, pero después no es la búsqueda que yo tenía. O tengo una búsqueda muy importante en Google Estados Unidos, pero mi página está en castellano. Y en 3 segundos busco el menú de idiomas y no lo encuentro. O la página es horrenda y no me gusta y me voy, pero el producto tuyo es fantástico. Entonces, el porqué de todo eso es complejo de saberlo. Yo aquí te recomiendo una cosa que va en contra nuestra. Bueno, por un lado nos puedes contratar a nosotros el día de mañana para saber qué pasa. Y por otro lado, si no, te invitaría a que invites a 3 amigos tuyos a tomar un café y que veas que no conozcan tu web, o si no, hermanos de tus amigos que no conozcan tu web, y los invites a buscar dentro de tu web determinadas 3 acciones. Y le hagas 3 preguntas. Por ejemplo, si tú tienes una web de venta de coches usados, yo le pediría a la persona primero que encuentre, o que busque en Google, eh, coches usados Mallorca. Nosotros estamos en Mallorca y por eso lo trataría de hacer, y nuestro negocio está en Mallorca, por ejemplo. Si encuentra coches usados Mallorca y nosotros salimos en la página 150.000, pues mal rollo. Pero si salimos en la primera y hace clic, la primera impresión, mientras va hablando el usuario, es lo que yo quiero escuchar. Y a partir de ese escuchar, vas a poder entender qué cosas les interesa al usuario y qué cosas no ve. Y por otro lado, analizar con Screaming Frog tus palabras clave, tus títulos, ver de dónde viene el tráfico de tus búsquedas. Nuevamente, si tu web está en castellano y el 90% de tu tráfico es de UK, pues o estás tardando en traducirla o hay un problema porque la fuente de tráfico no es la correcta. Bueno, Espero pues haber sí, aclarado un poco más este punto, pero la verdad es que, claro, es un poco ir sí. a ciegas también, ¿no? Analizar una situación así. Pues te voy a pasar dos preguntas más y finalizamos. Roberto, te da las gracias. Bien. A ver, tengo una Nada. pregunta de Antonio. Te pregunta que de esos factores de usabilidad a los que te referías, si solo te pudieras quedar con uno, ¿cuál sería? Es decir, si tú en una web solo puedes aplicar un factor. Sinceramente, Sí, claro. si yo solamente pudiera aplicar un factor, construiría toda una web pensando que mi usuario no va a querer pensar. El factor que engloba todo esto es un único factor y es el libro de Krug para mí. ¿Por qué? Porque, ok, los H, los son muchas cosas. El único factor es entender a la web como un todo. Entonces, esos 25 factores terminan siendo uno solo. Va con trampa la respuesta, pero es así. Eh, la web necesita ser usable, necesita tener SEO, necesita tener unas determinadas características que a mi criterio son completas y son todas. Y si te metes más en detalle verás que usabilidad y SEO tienen muchísimos más puntos, que usabilidad y SEM tienen muchos puntos. Yo me quedo con Krug. Me quedo con que leáis el libro de Krug y que si tenéis ganas leáis el ebook de usabilidad que les presentamos y en base a eso comencéis a diseñar vuestra estrategia online, vuestra estrategia de servicios y productos de una forma más orientada al que tiene razón. Mira,
Con esto te voy a cerrar una frase célebre que dijo el cliente, bueno, el dueño de Walmart, ¿no? Que dice que eh, la toma de decisión más importante de una empresa, con la posibilidad de echar desde el director general hasta el barrendero, la tiene el cliente. Y simplemente en web la tiene por cambiar y comprar un producto en MediaMarkt y no en Amazon. ¿Mm? Entonces la usabilidad es fundamental. Y el cliente y la experiencia del usuario más todavía. Complicada la ¿Y la pregunta, lo de última pregunta? quedarse. Sí, última pregunta y también María del Canto nos dice que si podemos escribir la página de Google que no le ha dado tiempo a escribirla o si puede repetirla simplemente. Sí, claro, 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 claro. Se las puedo escribir aquí. Sí, enviar a Eh, todos. Exacto. lo escribo aquí, perfecto. Ahora veréis mi Y mientras, si máquina. quieres, te voy pasando la pregunta de Marisa, que sería la Sí, última. Ella sí. pregunta que en su web siempre conectan por mail. De acuerdo a lo que dices, tendríamos que hacerlo por teléfono. No, o sea, siempre conectan por mail sus usuarios. Pero la pregunta es, ¿tú has dado otro canal para que contacten contigo? Esa es la Claro. pregunta. O sea, Ujú. sí, si contactan con mail y tú tienes y los usuarios no se ven frustrados y ves que el tiempo en el sitio es bueno, que tus analíticas están buenas, están bien, que ves que el usuario no se pierde en el checkout, que no tienes que utilizar herramientas de remarketing para poder entender esto y demás, pues no hay problema. Mi pregunta es si alguna vez te has preguntado o le has preguntado a los usuarios si tienen otro canal de comunicación contigo. Según comenta Marisa, Sí. Santi dice que sí, que ellos han dado el teléfono, pero responden también por mail. Pues entonces el canal que tú tienes con tus usuarios es solamente mail y yo añadiría la opción dentro de tu web de que vean el teléfono y otros sistemas de contacto porque eso va a aumentar la confianza que tenga el usuario en tu web. Va independientemente del canal que el usuario selecciona al final. Lo que importa que en este caso es que yo, usuario nuevo en tu web, veo un teléfono y veo un email y no tengo capacidad de poder juzgar si tu servicio es bueno o malo, pero yo me siento respondido por medio de todos estos canales, ¿entiendes? Bueno, pues yo veo que el chat sigue animado, pero yo os voy a invitar a todos los que os habéis quedado con dudas o sobre el libro de Krug, etcétera, que cualquier pregunta que se la hagáis a Santiago a través de su Twitter o con el hashtag One, porque bueno, vamos a dejarlo aquí. Sabemos que el tema da para mucho y bueno, y también invitaros a que probéis, a que entréis a Usuarios y os registréis para ser de los primeros que recibáis ese contenido tan valioso que darán a través del ebook. Santiago, solo me Sí, queda decirte, perdón, no, no, te interrumpí, lo siento. no, no, no pasa nada, Bueno, todo yo los tuyo. animo en serio a que veáis, todavía la página es una página de leads básicamente para poder tener un sistema de comunicación con ustedes, donde dejéis el email y nosotros nos pongamos en contacto con vosotros, pero os animo también a que cuando lancemos la versión beta, si tenéis ganas de entender un poco más o tenéis ganas de trabajar con nosotros y poder testear páginas de otros o tenéis ganas de que nosotros testeemos vuestra página, pues os suméis a usuarios. El concepto recién está naciendo, nuestra página o nuestro método es un método de preguntas y acciones, pero vamos a ir añadiendo otro tipo de cuestiones que nosotros vemos fundamentales. Así que a todos los animo a dejarnos su email para recibir nuestro ebook y para poder estar en contacto con nosotros y de mí lo que necesitéis. ¿Mm? Muchas gracias a Windows One por darnos esta posibilidad de explicar un poco cuál es nuestro pensamiento. Isabel, muchísimas gracias a ti y un saludo para todos los que habéis asistido. Muchas gracias. Pues nada, lo dicho, que os invitamos a que lo probéis y que cualquier duda que se os haya podido quedar, pues que consultéis a través del Twitter de Santiago o a través de Usuarios. Muchísimas gracias y nada, pues Cuáles, por ejemplo, para que el usuario no se pierda en ningún momento en la web y además hacemos las cosas atractivas. De esta forma convertimos
en que la gente tenga una percepción positiva de nuestra web, sumado a una percepción positiva de nuestra marca. Con lo cual, veréis que la usabilidad sigue muy ligada a la experiencia del usuario. Nuevamente volvemos a hablar de que yo no quiero pensar, entonces si la web me reduce la curva de aprendizaje, pues menos tiempo tengo que pensar, menos cosas tengo que ver, menos secciones tengo que entender y menos terminología tengo que adaptar o aceptar. Por otro lado, la usabilidad siempre va a devengar en menor coste de mantenimiento, mejores costes para la propia plataforma y además menor coste de soporte, porque si el usuario no necesita tanta ayuda y lo podemos remitir a las preguntas frecuentes de la web, ahorramos en soporte telefónico o soporte vía email. También disminuimos las tasas de errores, con lo cual un usuario que no comprende, por ejemplo, cómo nosotros llevamos el proceso de compra, no va a cometer esos 3 errores que se cometen siempre en la parte de checkout y va a poder completar su compra de forma satisfactoria, sin frustración, si no es usable. Como tampoco consideramos a la web en sí misma como un elemento único, sino que pensamos que la web es parte de un ecosistema, donde el usuario pues, tiene muchísimas herramientas y muchísimos canales para poder interactuar con ella. Entonces, si la web es una herramienta y es parte de un ecosistema, debemos pensar en que hay otro tipo de cosas que ayudan a que esa web tenga muchísima mejor experiencia del usuario. Nosotros decimos experiencia de usuario y aquí estamos hablando de usabilidad. Partamos de la base de que la experiencia del usuario engloba a la usabilidad y no viceversa. La experiencia del usuario comienza por la utilidad, luego pasa por la usabilidad, luego pasa por el atractivo y luego pasa por la experiencia con la marca. Tenemos que fijarnos bien de qué va a ser útil o para qué es útil la herramienta que proponemos o la web que proponemos. Luego tenemos que ver bien cómo trabajamos la usabilidad, que hoy vamos a entrar en detalle en esto. La página además tiene que tener un atractivo, porque si no el usuario va a estar escasos milisegundos en nuestra web. Y la experiencia con la marca tiene que ser satisfactoria. Todos estos puntos son importantes para preguntarnos qué significa el segundo punto de la experiencia del usuario, que es la usabilidad. Como veréis, aquí les planteo 2 ISO, ¿no? 2 estándares de la industria, y lo interesante aquí es ver que en ambos casos coincidimos en que lo importante aquí es que sea comprendido, aprendido, eficaz, satisfacción, usado. Vamos, que la experiencia del usuario, al englobar la usabilidad, nos hace pensar en que la usabilidad es simplemente algo que sea fácil de usar y comprender, y a su vez que sea atractivo. Con lo cual, aquí me gustaría mencionar a Krug, que es un pope de la usabilidad, que tiene un libro que se llama No me hagas pensar. Entonces, a mi criterio es bastante claro, ¿no? Si uno intenta no pensar cuando se enfrenta a una web, el usuario intenta no pensar, de hecho no piensa, lo que tenemos que hacer es darle todo lo más sencillo y lo más fácil para que el usuario pueda interactuar con nuestra web, ¿no? Un segundito, perdonen. Los beneficios de la usabilidad volvemos a tener en claro que son varios factores y todos van con la rapidez, las pérdidas de tiempo, el manejo y la intuición de la web, una clarificación de nuestros productos y servicios, hacer que el usuario confíe en nuestra web porque le explicamos quiénes somos, le explicamos muy claramente nuestros productos y servicios. Existen ayudas contextuales. Por ende, aumentamos la tasa de conversión porque un usuario que entra termina comprando y eso termina siendo caja para nosotros. El usuario termina estando contento, con lo cual la experiencia con la marca es satisfactoria. Y además, nuestra imagen y nuestro prestigio de empresa queda en otro lugar.
por así decirlo, si un usuario se frustra porque no encuentra nuestra página en Google, luego de ello entra en la web y no comprende nada de la terminología que nosotros le decimos, luego de eso termina queriendo comprar y en la parte del checkout o la salida de la compra, el paso 3 del carrito, no puede hacer su compra, por ejemplo, porque los portes están mal devengados, pues la experiencia del usuario con respecto a nuestra web es terriblemente mala. Entonces, la experiencia con la marca, que es lo que ese usuario ha entendido, termina siendo también muy mala. Nosotros dividimos en este webinar en 25 los factores claves para la usabilidad. Como vemos, esos 25 factores claves los dividimos en 4 grandes bloques: accesibilidad, identidad, navegación y contenidos. En cuanto a la accesibilidad, bueno, la accesibilidad, a mi criterio, es uno de los factores de entrada. Santiago. Así que vamos a comenzar con usabilidad web, la guía básica de supervivencia. Santiago, si quieres dejar tu Twitter para que la gente te siga, etcétera. Sí, mi Twitter es @santitonelli, con Tonelli con doble L. Y bueno, cuando queráis comenzamos. Pues nada, comenzamos. Animaros a hacer preguntas y al final yo le pasaré las preguntas a Santiago. Así que pues nada, te cedo la palabra, Santiago. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Isabel. Pues primero, muchas gracias a todos por concurrir al webinar que estamos presentando hoy. Como les he dicho, soy Santi Tonelli, soy cofundador de usuarios.com, que es una plataforma de test de usabilidad por medio de preguntas y acciones. Y por otro lado, soy director de Mokuto Concept, que es una agencia online. Hace más o menos unos 20 años que comencé a trabajar en el sector retailer, en grandes tiendas y demás, en la parte escenográfica y en la parte de, más que nada, de producto. Y con el tiempo me fui pasando al campo digital y básicamente es mi actividad principal. La usabilidad para mí, para todos nosotros en usuarios, es un factor fundamental en una web. Y de hecho, nosotros no consideramos que una web sea una buena web